Estimados colegas, hoy les presento un caso de displasia tanatofórica. El término tanatofórica proviene del griego thanatos y foros, que significa portador de muerte. Es un tipo de enanismo con micromelia, un acortamiento severo de los huesos largos y las extremidades fetales, que afecta con mayor frecuencia al segmento rizomélico, es decir, el más próximo al tronco, como el fémur y el húmero, pero que a veces también puede afectar al segmento mesomélico, con la tibia y el peroné o el radio y el cúbito. Se pueden distinguir dos formas que tienen en común la presencia de un tórax estrecho, hipoplásico, con un aspecto típico en forma de bulbo o de campana, y lo que se llama el signo del escalón. En la exploración sagital del perfil fetal entre el tórax y el abdomen se observa un aspecto en escalón debido a la hipoplasia torácica y a un abdomen que aparece más globoso. El tipo 1, que es el más común, presenta micromelia predominantemente rizomélica, fémur curvo con aspecto de auricular de teléfono, metáfisis ensanchadas y un cráneo que habitualmente presenta una morfología normal. El tipo 2, más raro, presenta una micromelia predominantemente rizomélica, un fémur que es recto y una anomalía craneal debida a la craneosinostosis por el cierre prematuro de algunas suturas, específicamente de las coronales y las lambdoideas, lo que determina. Gracias. Una mayor prominencia frontal, con el típico abombamiento visible en la exploración sagital, y la prominencia lateral en la región temporal, con este aspecto típico del cráneo trilobulado en forma de trébol. Una macrocrania clásica, asociada con frecuencia al primer trimestre y aún más al segundo. Hidrocefalia y exceso de tejido blando en las extremidades. La displasia se asocia a una mutación del gen FGFR3 que sobreexpresa una proteína, el receptor 3 del factor de crecimiento fibroblástico. La transmisión es autosómica dominante, por lo tanto, al ser una anomalía en una forma letal, la mutación suele ser de tipo de novo, con un riesgo de recurrencia muy bajo. El FGFR3 muta en otras anomalías como la acondroplasia. El diagnóstico diferencial es ecográfico por sus características diferentes. En la acondroplasia hay micromelia rizomélica con fémures cortos, no curvos, macrocefalia, frente prominente, braquidactilia, dedos cortos y mano en tridente. La displasia tanatofórica se sospecha en el primer o segundo trimestre. Debido a la biometría reducida de los huesos largos por debajo del tercer percentil, sobre todo en el segmento proximal como fémur y húmero, lo que indica micromelia rizomélica. En el primer trimestre se observa translucencia aumentada y después el tórax acampanado, el fémur curvo en el tipo 1 y el cráneo en trébol con craneosinostosis en el tipo 2. En particular, la craneosinostosis requiere un diagnóstico diferencial con otros síndromes que presentan cráneo en trébol, braquicefalia, prominencia frontal o macrocrania, como los de Pfeiffer, Appert o Cruzon, en los cuales, sin embargo, no se observa la presencia de micromelia ni fémures cortos o curvos, como ocurre en la displasia tanatofórica. Otra diferenciación importante es con el síndrome de costillas cortas, y luego está la datilia, con características muy similares como tórax estrecho, costillas cortas y micromelia. A diferencia de la tanatofórica, presenta polidactilia, ausente en las patologías de las que hablaremos en breve. En el caso de un examen, la paciencia se suma a la observación para el cribado del primer trimestre. Vamos a observar la translucencia nucal que se presenta delgada, de 1.4 milímetros, la sononasal está presente, pero de inmediato nos llama la atención el hecho de que los espacios tronucales no sean 3 sino 2. Es muy probable que exista una anomalía en la fosa craneal posterior, con una comunicación entre lo que es el cuarto ventrículo y la cisterna magna. En la exploración sagital observamos macrocrania, prominencia del dorso frontal con el típico abombamiento. En la exploración transversal observamos una hoz mediana que aparece intacta, íntegra, a ambos lados, los plexos coroideos contenidos dentro de los ventrículos cerebrales laterales que se presentan levemente dilatados. De hecho, hay una hidrocefalia leve. De tipo triventricular, de hecho, vemos a lo largo del eje mediano, a lo largo de lo que es el eje de la cara cerebral, la densidad de dos dilataciones anecogénicas, presumiblemente el tercer y el cuarto ventrículo, que aparecen comunicados entre sí a través del acueducto de Silvio, que está dilatado y por lo tanto es visible. Luego, al adquirir la biometría craneal, vemos que tanto el diámetro biparietal como la circunferencia craneal son casi una semana más respecto a la edad gestacional por amenorrea, confirmando la macrocrania. En la exploración sagital, el CRL coincide con la edad gestacional y mide 76.4 milímetros. Observamos en el perfil fetal el signo del escalón entre tórax y abdomen, y un abdomen globoso con aspecto típico con tórax acampanado y abombado. En la exploración transversal vemos el estómago y costillas cortas. El estómago tiene un llenado regular, la pared abdominal aparece íntegra y el cordón es regular con dos arterias umbilicales.
Pasando luego a la evaluación de los miembros fetales, en particular nos centramos en el miembro inferior. El fémur no se presenta curvado, sino recto, pero con una biometría reducida. De hecho, aparece acortado aproximadamente 7 milímetros, correspondiente a 11,5 en comparación con 13 semanas de amenorrea. A nivel del segmento mesomérico, vemos una tibia y un peroné que, apenas curvados y de biometría reducida, en particular la tibia de 6 milímetros con el exponente de 11 semanas más 4, aparece acortada. Observando el miembro superior, nos detenemos en los dedos fetales. Descartamos la polidactilia en ambas manos, excluyendo así el diagnóstico diferencial con la condición de costillas cortas y polidactilia. También los huesos del tramo proximal del miembro superior se presentan acortados, con una longitud de 8 milímetros, correspondiente a 11 semanas más 4 días. También el cúbito y el radio se presentan más cortos. El cúbito mide 7 milímetros, 12 semanas y 4 días, y el radio 6 milímetros, 13 semanas y 2 días. Se aprecia abundancia de tejidos blandos en el muslo y la pierna. El examen se completa con la evaluación cardiográfica. Observamos una vista de 4 cámaras normal, con excursión valvular bilateral, con Doppler color. Observamos un llenado normal, biventricular. Se explora la tráquea con el signo en V a su izquierda. La displasia tanatofórica es letal. Fallecen en el útero o al nacer por insuficiencia respiratoria, por hipoplasia torácica e hipoplasia pulmonar. Es necesario realizar un estudio ecográfico fetal detallado, así como un ecocardiograma, asesoría genética con posible estudio invasivo, la amniocentesis para el estudio del cariotipo y la búsqueda de mutaciones específicas de displasias óseas. En caso de que la paciente opte por la interrupción del embarazo, resulta fundamental para el diagnóstico definitivo realizar un análisis genético en una muestra de piel fetal obtenida del feto al nacer. En el caso en cuestión, tras la interrupción, el examen postnatal mostró una mutación en el gen FGFR3, con la variante resaltada que se observa en la diapositiva, típica y característica de la displasia tanatofórica tipo 2, a diferencia de la variante inferior característica del tipo 1. En la radiografía fetal postnatal se evidenció precisamente un tórax hipoplásico, estrecho, en forma de campana, con costillas cortas, el abdomen globoso, así como micromelia de los miembros superiores e inferiores. Y este aspecto, en cambio, macrocránico, que confirmaron precisamente los especialistas, especificando el tipo 2 que ya había sido sospechado en la época prenatal. Gracias por su atención.